En las redes sociales circulan muchos gurús y representantes de la New Age que suelen decir: deje que la intuición sea su guía, permítase escuchar su voz interior. Sin embargo, no siempre nuestra voz interior nos da buenos consejos. Existe una promoción irrestricta de la intuición sin considerar que, aunque es una buena herramienta, también tiene sus limitaciones. Como toda herramienta, puede usarse de manera adecuada o inadecuada. Por eso, hoy vamos a tratar de ofrecer una perspectiva equilibrada sobre el tema, que reconozca tanto los beneficios como los problemas. Primero vamos a definir qué es la intuición y cómo se relaciona con los heurísticos. También vamos a decir qué es un heurístico. Luego vamos a analizar los aspectos positivos y negativos de la intuición para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Y por último, vamos a hablar sobre la intuición y su papel en la filosofía. Este tema nos remite a la famosa frase de Sócrates: «Conócete a ti mismo». Esta frase estaba escrita en el templo de Apolo en Delfos y Sócrates la interpretó como una llamada a conocer nuestra ignorancia, como punto de partida para el desarrollo personal. Pero ¿hasta qué punto nos conocemos? La intuición puede ser entendida como una percepción o juicio que surge de manera inmediata y nos resulta creíble. Es una reacción automática que parece surgir sin un razonamiento consciente y deliberado. A menudo no somos conscientes de su origen y se basan en experiencias previas y en conocimientos transmitidos por la cultura. Aunque las intuiciones nos suelen resultar creíbles, no son infalibles y a veces pueden llevarnos a cometer errores. El psicólogo Daniel Kahneman sostiene que intuir es reconocer patrones, sin necesidad de reflexión deliberada. En su libro Pensar rápido, pensar lento, Kahneman distingue dos tipos de pensamiento a los que llama Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1 es el pensamiento inconsciente, rápido e intuitivo, que no requiere esfuerzo consciente. El Sistema 2 es el pensamiento deliberado, consciente y crítico, que nos demanda reflexión y esfuerzo. Los dos sistemas se influyen mutuamente, pero en la vida cotidiana predomina el pensamiento rápido. La intuición, la emoción y el razonamiento son herramientas evolutivas que nos ayudan a manejarnos en el mundo. Cuando no tenemos tiempo o hay demasiada información, la intuición y la emoción nos permiten tomar decisiones rápidamente. Las intuiciones guían nuestros miedos, nuestras primeras impresiones sobre las personas y nuestra interpretación de los gestos y estados de ánimo que hacemos en cuestión de milisegundos. Guían nuestras reacciones cuando necesitamos tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, si un ser humano prehistórico se encontraba frente a un león, tenía que reaccionar de inmediato. Y hoy ocurre algo similar si un auto está a punto de atropellarnos. La vida moderna tiene sus propios predadores. En estas situaciones, el cerebro activa respuestas rápidas y automáticas desde estructuras primitivas como la amígdala, mientras que el córtex prefrontal, responsable del pensamiento racional, actúa más lento y requiere de más esfuerzo. Nuestro cerebro es más rápido que el Wi-Fi cuando se trata de escapar a un león. ¿Quién necesita pensar cuando podés correr? Pero cuando de pensar se trata, ahí sí se necesita un poquito más de tiempo. Por otro lado, cuando estamos en situaciones novedosas o inciertas, el pensamiento racional nos permite revisar y corregir las intuiciones, pero el proceso es más lento y requiere de más esfuerzo. Para saber si una intuición es correcta o errónea, necesitamos evaluarla utilizando la lógica y la evidencia. Una intuición errónea puede ser peligrosa. Por ejemplo, después del ataque a las Torres Gemelas, muchas personas evitaron volar por temor a otro ataque terrorista y eligieron viajar en coche. Esa decisión aumentó las muertes, ya que el riesgo de morir en un accidente de tráfico es mucho mayor que en un ataque terrorista. Cuando aprendemos una nueva habilidad, como andar en bicicleta o tocar el piano, inicialmente usamos el sistema 2, el racional, que requiere de esfuerzo consciente, y con la práctica la habilidad se automatiza y se transfiere al sistema 1, que opera de manera más rápida y automática. La intuición se alimenta del procesamiento automático y de experiencias previas, integrando aspectos de la memoria implícita, la comunicación no verbal, las emociones y los heurísticos, que son reglas prácticas que suelen funcionar aunque no son infalibles. Sin embargo, cuando la intuición es utilizada como prueba de verdad, es necesario contar con una comprobación lógica o fáctica.
intuición está relacionada con lo que Malcolm Gladwell llama el inconsciente adaptativo, que no es el inconsciente de Freud, sino un conjunto de procesos automáticos y rápidos que guían nuestras decisiones sin requerir control consciente. Si bien la intuición es definida generalmente como un conocimiento inmediato sin necesidad de razonamiento, esta definición suele cuestionarse, ya que detrás de toda intuición suele haber un heurístico, es decir, una regla que en general, aunque no siempre, funciona. Herbert Simon y Daniel Kahneman investigaron el rol de los heurísticos en la toma de decisiones y en distintos años recibieron el premio Nobel por sus aportes. Simon definió a los heurísticos como guías inteligentes, aunque no infalibles. Por ejemplo, si vemos nubes muy oscuras, intuimos que probablemente va a llover sin consultar el pronóstico meteorológico, aunque este heurístico a veces puede fallar. La intuición sería el resultado de diversos heurísticos que son reglas prácticas que nos permiten tomar decisiones rápidas en condiciones de incertidumbre cuando no disponemos de toda la información ni del tiempo necesario para un análisis exhaustivo. El psicólogo Gerd Gigerenzer clasifica los heurísticos en 3 categorías: innatos, aprendidos a través de la experiencia y adquiridos por imitación de otros. Los heurísticos pueden corregirse mediante el razonamiento y la práctica. Serían algo así como el GPS del cerebro. Te llevan por el camino más rápido, pero a veces te llevan a un callejón sin salida. Veamos algunos ejemplos de heurísticos. Usamos uno cuando inferimos el estado de ánimo de una persona observando su expresión facial. Esta inferencia es útil y necesaria, pero a veces puede fallar. Como cuando ves a alguien con cara de no me hables y descubrís que solo tenía un trozo de brócoli atrapado entre los dientes. Otro heurístico común es seguir a la mayoría para minimizar los riesgos, asumiendo que están tomando la mejor decisión. Si un restaurante está lleno, suponemos que es bueno, y si está vacío, lo evitamos. Porque ¿quién quiere ser el primer valiente en enfrentarse a un menú de traducciones creativas? Y si el chef no está, a lo mejor es porque se fue a comer a otro lado. Aplicamos otro heurístico cuando preferimos lo familiar, como cuando las personas permanecen leales a un equipo de fútbol o votan por el mismo partido. Este patrón también se aplica a marcas y elecciones políticas, lo que explica que las empresas inviertan en publicidad para fortalecer la fidelidad del público hacia sus productos. Algunas intuiciones surgen porque somos propensos a establecer asociaciones causales rápidas. Esta tendencia nos ayuda a sobrevivir. Por ejemplo, cuando relacionamos un alimento en mal estado con una posterior intoxicación. Pero también nos hace creer en asociaciones ficticias y supersticiosas, como cuando un hincha de fútbol se vuelve a poner la misma ropa que usó cuando su equipo favorito salió campeón. Incluso en los juegos de azar, las personas tienden a creer en cábalas y se olvidan de que con esos actos no es posible controlar el azar. Algunas asociaciones supersticiosas se transmiten culturalmente. El número 13 es considerado de mala suerte en culturas de tradición cristiana porque en los relatos del Nuevo Testamento, cuando Judas traicionó a Jesús en la última cena, había 13 personas en la mesa. En China, el número 4 es considerado de la mala suerte por su similitud con la palabra muerte y el 8 es considerado de buena suerte por su similitud con la palabra prosperidad. En el teatro existen varias supersticiones relacionadas con colores prohibidos que varían según el país. En España, el color prohibido es el amarillo y puede haberse originado porque se pensó que Molière murió en el escenario vestido de amarillo, aunque al parecer vestía amaranto, que es un rojo oscuro. En Francia, el color verde es asociado con la mala suerte, posiblemente debido a los efectos tóxicos de las pinturas antiguas de ese color. Tenemos un sesgo cognitivo por el cual recordamos las asociaciones más significativas y olvidamos las menos relevantes. Por ejemplo, si una madre teme que su hijo tenga un accidente y no ocurre nada, lo olvida, pero si ocurre el accidente, lo recuerda. Si yo sueño con un amigo y al día siguiente me llama, eso me sorprende y lo recuerdo más, pero olvido que la mayoría de las veces soñé con personas que no me llamaron al día siguiente. Tomamos un remedio y nos curamos. Tendemos a pensar que el remedio fue la causa de la mejoría, sin considerar que en muchos casos el cuerpo tiende a curarse por sí solo. Por eso los estudios científicos deben investigar las hipótesis rivales para comprobar una relación causal. Las intuiciones influyen en nuestras elecciones de pareja.
Cuando sentimos el flechazo del enamoramiento, a menudo intuimos si nos vamos a llevar bien con esa persona y si es probable que nos corresponda o nos rechace. Como todo heurístico, estas intuiciones pueden ser correctas o erróneas. Los psicólogos cognitivos identificaron dos modelos de elección de pareja: los satisfactores, que se sienten satisfechos cuando una persona cubre sus expectativas básicas, y los maximizadores, que buscan la mejor opción posible y suelen sentirse más insatisfechos con sus elecciones. De ahí aquel meme en el que el esqueleto de una mujer está esperando al hombre ideal. Algunas intuiciones que influyen en la elección de pareja provienen del efecto halo, un sesgo cognitivo que nos hace suponer que si alguien tiene un rasgo positivo, como la belleza, también posee otros rasgos positivos, como la bondad o la inteligencia. Otras intuiciones provienen de la generalización de rasgos a partir de conductas puntuales. Si vemos que una persona realiza una acción egoísta o generosa, tendemos a pensar que es un indicador de un rasgo estable de personalidad. En muchas comedias románticas vemos que una mujer se enamora de un hombre cuando ve que realiza una buena acción. Por ejemplo, cuando ayuda a una anciana a quitar la nieve de su puerta. En esa situación, la mujer intuye que el hombre tiene otras virtudes y empieza a verlo como sexualmente atractivo. Los expertos, gracias a su experiencia acumulada, son capaces de reconocer patrones significativos de manera rápida y de activar información relevante para saber qué hacer en situaciones específicas. Mediante el entrenamiento y la práctica, adquirieron heurísticos para prever situaciones. Por ejemplo, un jugador de ajedrez identifica patrones en el juego y eso le permite filtrar gran cantidad de información rápidamente. Los expertos suelen tener más heurísticos que los principiantes, ya que se entrenaron durante años. Los bomberos y enfermeras utilizan patrones para categorizar situaciones y tomar decisiones rápidas en momentos críticos. Los médicos de urgencia también emplean heurísticos para predecir quién tiene más probabilidad de sufrir un infarto, lo que les permite optimizar recursos antes de realizar pruebas más complejas. El psicólogo John Gottman, experto en relaciones de pareja, puede predecir el futuro de un matrimonio tras escuchar solo 3 minutos de discusión basándose en indicadores como el desprecio y la falta de concesiones entre los miembros de la pareja. Si las personas nunca se conceden ni siquiera un punto de razón, las probabilidades de que la pareja permanezca unida son bajas. Sin embargo, los expertos también corren riesgos cuando confían demasiado en sus intuiciones. Daniel Kahneman estudió este fenómeno y encontró que algunos expertos confían tanto en sus primeras impresiones que no las corroboran racionalmente, algo que puede ser muy peligroso. Por ejemplo, los expertos en autenticidad de documentos pueden intuir si un documento es falso sin poder explicarlo de inmediato, basándose en su experiencia y capacidad para reconocer detalles. Sin embargo, existen varios ejemplos de estafas millonarias en las que las personas confiaron demasiado en su intuición de que un documento era auténtico. Un caso famoso fue la venta de los supuestos diarios de Hitler a una revista en 1983. Pero en 1985 se descubrió que era un engaño. La estafa se basó en la intuición errónea de quienes creyeron en la autenticidad de los documentos. Otro ejemplo muy conocido es una estatua llamada Kouros que el Museo Getty de Los Ángeles adquirió en 1985 por $10 millones, creyendo que era del año 530 a.C. Aunque inicialmente fue considerada genuina, algunos expertos comenzaron a sospechar que podría ser falsa. Los estudios revelaron que el envejecimiento del mármol pudo haberse producido artificialmente. La pieza siguió exhibiéndose con la etiqueta 530 a.C. o falsificación moderna. Para los visitantes era indistinto, seguía siendo una excelente oportunidad para tomarse selfies, hasta que fue retirada debido a la controversia sobre su autenticidad. Nadie sabía si ponerla en un museo o en una tienda de souvenirs. El psicólogo Guy Gerenzer sostiene que la intuición tiene aspectos positivos porque nos ayuda a tomar decisiones rápidas en situaciones de incertidumbre. Cuando la información es completa y bien definida, el análisis racional suele ser útil, pero en situaciones de incertidumbre necesitamos recurrir a intuiciones basadas en heurísticos.
La intuición se convierte en una herramienta adaptativa que selecciona la información relevante, logrando decisiones que muchas veces son más efectivas que los cálculos racionales. Gigerenzer también observa que los animales utilizan heurísticos para decidir rápidamente en contextos complejos. Aunque algunos psicólogos critican la intuición por su falta de precisión lógica, los heurísticos funcionan como atajos mentales que, en lugar de poseer básicamente limitaciones, actúan como fortalezas adaptativas, seleccionando aspectos clave en contextos inciertos. El pensamiento intuitivo es fundamental para tomar decisiones en la vida cotidiana. Los juicios morales y estéticos suelen ser intuiciones rápidas y viscerales. El neurocientífico Antonio Damasio descubrió que las personas con daño cerebral en áreas relacionadas con las emociones tienen dificultades para decidir, ya que se quedan atascadas comparando opciones sin llegar a una conclusión debido a la ausencia de señales emocionales que guíen el proceso. Aunque la intuición es valiosa, en muchas situaciones también puede generar creencias erróneas y efectos perjudiciales. Vamos a dar algunos ejemplos. La intuición puede llevarnos a tener una confianza excesiva en nosotros mismos y en los demás. Creemos saber más de lo que realmente sabemos. Muchas personas creen ser mejores conductores, más éticos o más divertidos que la media. Sin embargo, no todos pueden tener razón. En un estudio, Rebecca Lawson pidió a un grupo de personas que dibujaran cómo funciona una bicicleta. Aunque las personas estaban muy seguras de su conocimiento sobre el tema, muchas dibujaron bicicletas imposibles. Los estafadores suelen mostrarse seguros y honestos para que sus víctimas confíen en ellos y no tomen precauciones. La intuición también puede llevarnos a tener una confianza excesiva en nuestra memoria. A veces recordamos un evento, pero no su origen, y podemos llegar a pensar que experimentamos nosotros mismos una anécdota que nos contó un amigo. Nuestra memoria es selectiva, simplifica los hechos y reconstruye los detalles, por lo que distintas personas que vivieron un mismo evento pueden recordarlo de manera diferente. Las emociones presentes distorsionan los recuerdos. Si una pareja está pasando un mal momento, probablemente recuerde negativamente cómo se conocieron, aunque en su momento haya sido un encuentro positivo. El "nos conocimos en un café" pasa a ser "debí pedirlo para llevar". Lo que era un flechazo ahora se siente como un disparo en el pie. Del mismo modo, los adolescentes describen a sus padres de forma distinta según su estado de ánimo. Muchas personas tienen la intuición de que un mayor número de opciones siempre es beneficioso. Creen que más alternativas para elegir es mejor. Sin embargo, tener demasiadas opciones puede perjudicar tanto el bienestar como la toma de decisiones. Este fenómeno, conocido como la paradoja de la elección, fue descrito por el psicólogo Barry Schwartz. La capacidad cognitiva humana es limitada y superar un número razonable de opciones puede resultar perjudicial. Tanto las personas como los animales toman decisiones más efectivas cuando tienen entre 4 y 7 opciones, ya que un exceso de alternativas puede generar insatisfacción. En sitios de citas rápidas, en Internet, por ejemplo, la posibilidad de escoger entre cientos de perfiles puede dificultar la toma de decisiones y aumentar la insatisfacción con la elección final. Lo mismo ocurre en los supermercados, donde la abundancia de opciones en cada producto puede resultar abrumadora. La intuición puede llevarnos a tener una confianza ilusoria en nuestras predicciones. Hay que tener en cuenta que la intuición no garantiza que lo que intuimos vaya a suceder. No es infalible y la predicción puede no ocurrir. Lo que nos dice la intuición es el resultado de un pensamiento rápido basado en lo que percibimos y sabemos. A veces acertamos una predicción por azar y pensamos qué intuitivos que somos. Mi amiga Sara le dice todo el tiempo a su hijo: "A vos te está pasando algo". Bueno, ¿a quién no le está pasando algo? Si al hijo le pasa algo importante, piensa qué buena que es mi intuición de madre, pero se olvida todas las veces que tuvo la misma intuición y no pasó nada importante. Cuando las intuiciones predicen que algo va a suceder en el futuro, algunas personas las interpretan como casos de percepción paranormal, pero el desconocimiento del origen de una premonición no implica que tenga una causa sobrenatural. A veces, después de haber tenido una premonición, podemos reconstruirla y entender por qué hicimos la predicción. Podemos verlo en el siguiente ejemplo. Unos bomberos estaban apagando un incendio.
De pronto el jefe de bomberos gritó «¡Salgan todos de aquí!», sin saber bien por qué, y poco después el suelo se desplomó. La premonición había salvado la vida de los bomberos. Más tarde, el jefe de bomberos comprendió que había sentido calor en sus pies, lo que lo llevó a pensar que el fuego venía de abajo y que el suelo podía colapsar. Aunque al principio la premonición parecía inexplicable, se trataba de un pensamiento rápido basado en patrones percibidos y en experiencias previas. La intuición puede llevarnos a mantener prejuicios injustos hacia ciertos grupos. En un experimento se mostró a un grupo de personas a una misma persona respondiendo preguntas en dos contextos diferentes, un barrio pobre y un barrio rico. Aunque la persona tenía el mismo porcentaje de respuestas correctas y erróneas, en ambos contextos los participantes evaluaron que respondió mejor cuando veían al barrio rico y peor cuando veían al barrio pobre. Este es un ejemplo de intuición sesgada por prejuicios. Este tipo de intuiciones puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos. En Estados Unidos, algunos policías perciben a las personas de ciertas etnias como posibles delincuentes y malinterpretan sus movimientos como si portaran un arma. Estas intuiciones erróneas pueden llevarlos a disparar a individuos que no están armados. Las intuiciones pueden llevarnos a rechazar innovaciones valiosas cuando se oponen a ideas más tradicionales. La historia de la ciencia y la filosofía ha sido en parte una historia de desafíos a las intuiciones previas. Por ejemplo, en el pasado se creía que el corazón era el centro de las emociones, pero hoy sabemos que es el cerebro quien desempeña ese papel. La intuición puede llevarnos a evaluar mal los riesgos. Las personas tienden a sobreestimar los riesgos que tienen más presencia en los medios de comunicación, como la inseguridad o los ataques terroristas, y subestiman los accidentes de auto, que estadísticamente son más comunes, pero tienen poca cobertura en los medios. Como ya dijimos, el miedo a los atentados llevó a muchas personas a viajar en coche en lugar de viajar en avión, aumentando las muertes por accidentes de tráfico. En filosofía, las intuiciones también desempeñan un papel importante. La intuición filosófica suele definirse como una proposición que parece verdadera para una persona o un grupo, sin necesidad de justificarla mediante razonamientos o percepciones. Aunque muchas personas suelen confiar en sus intuiciones, no siempre lo hacen. Una persona puede experimentar una intuición sin creer en ella, o incluso considerarla errónea. Los filósofos pueden tener distintas intuiciones en conflicto y distintas actitudes de confianza o escepticismo hacia cada intuición. Por eso es importante distinguir entre intuición, creencia y conocimiento, ya que no son conceptos equivalentes. Las intuiciones filosóficas pueden abordar temas muy diversos. Por ejemplo, podríamos intuir que un triángulo no puede tener 4 lados, que dañar a un ser sintiente por diversión es moralmente incorrecto, o que una persona racional no puede creer que algo sea simultáneamente verdadero y falso. Los supuestos filosóficos más fundamentales, como la confianza en los sentidos y en los principios lógicos, podrían ser considerados una forma básica de intuición con características distintas a otras intuiciones que son menos fundamentales y pueden tener más desacuerdos. En filosofía, las intuiciones pueden emplearse de diferentes maneras como hipótesis de una investigación o como premisa de un argumento. A veces los filósofos tratan de inferir lo que es posible en el mundo basándose únicamente en posibilidades imaginadas y no en evidencia empírica. Así razonaban San Anselmo y Descartes. San Anselmo pensaba que si puedo imaginar un ser perfecto y la existencia es una perfección, entonces ese ser existe. Descartes pensaba que si puedo concebir que existo sin materia, entonces soy una sustancia inmaterial. Sin embargo, meramente imaginando no podemos conocer el mundo. Es como si alguien dijera, imagino a mi pareja ideal, y como la existencia es una perfección, entonces debe existir. Otro le pregunta, ¿pero por qué seguí soltero? Porque no puedo imaginar que me quería. De ahí el gran acierto de Kant cuando diferenció pensamiento de conocimiento. Si nos interesa conocer el mundo, lo más prudente es complementar la imaginación con la contrastación empírica.
A principios del siglo XXI surgió un enfoque llamado filosofía experimental, que combina métodos empíricos y conceptuales para abordar preguntas filosóficas. Este enfoque no busca reducir la filosofía a la ciencia, sino obtener datos empíricos para avanzar en el conocimiento de cuestiones filosóficas. Durante la mayor parte de la historia, la filosofía estuvo basada en las intuiciones de los filósofos. Este movimiento examina tanto las intuiciones de los filósofos como las del común de las personas y se pregunta por sus inconsistencias, sus factores causales y su grado de confiabilidad. En conclusión, nuestra intuición es una herramienta poderosa que puede ser de gran ayuda, pero como toda herramienta tiene sus limitaciones y requiere de una evaluación crítica. En algunas situaciones es valiosa, mientras que en otras puede ser perjudicial. Es crucial saber cuándo debemos confiar en la intuición y cuándo debemos cuestionarla, aplicando un pensamiento más lento y reflexivo. Así que la próxima vez que tu intuición te diga que todo saldrá bien, asegúrate de que no sea el yo del futuro haciéndote una broma.